Buen Buen día. día. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a ir arrancando. ¿Cómo andan? Todo tranquilo, Bueno, por suerte, tratando de no romper el celular. bueno, vamos a continuar con los temas de la unidad uno. Hoy vamos a tratar de cerrar el recorrido de esta primera unidad. La semana pasada estuvieron trabajando con Belén en el texto. Profe, Bueno, disculpe, ¿puedo sí, consultar algo antes de arrancar la clase? dale, Hola. sí. ¿Sí? ¿Cómo es la cuestión de la asistencia? ¿Ponemos en chat el presente como hacíamos con Estética uno No, o no? en la plataforma, en la página, Sí. en el EVA, está en la pestaña de nuestra comisión, hay un link a un Excel donde Ok, están las asistencias. Acuérdense de ponerlo. Igual pueden acceder en cualquier momento, eso. Si se olvidan ahora, pueden ponerlo más tarde. No hay problema perfecto, con eso. muchas gracias, profe. Pero eso es ahí. Ah, hay una cosa más antes que me olvide y que me pregunten. Estamos trabajando en la reconfiguración de las consignas de la bitácora, viendo ahí como que algunos materiales que incluir, así que por eso no las subimos todavía, pero la idea es como hacerlo la semana que viene, que ya estén y que podamos conversar en la próxima clase. Perdón por eso, nos atrasamos un poco, pero bueno, fueron semanas un poco ajetreadas y queríamos terminar de definir algunas cuestiones antes de presentarles la consigna. Bueno, decía, la idea de la clase de hoy, estuvieron trabajando en la clase pasada con Belén en el capítulo del texto de Badiou que se llama El siglo, donde está el poema de Mandelstam, sumando algunas poesías de Paco Urondo para un poco pensar también como esa dialéctica o ese de curso vitalista que aparece en el siglo XX y que Badiou sobre todo enfatiza tanto para pensar el siglo XX, cómo no sé si se traduce si tiene ciertos ecos o se puede también pensar a partir de materiales que provienen de nuestra cultura y de nuestra realidad política y cultural. La idea entonces de la clase de hoy es eh, terminar como el recorrido de esta primera unidad, donde venimos como pensando y construyendo el siglo como un problema estético, como un problema político, como un problema histórico, y también pensando como, bueno, estas discusiones que van surgiendo o que fueron surgiendo y que fueron problematizándose a lo largo del siglo XX. Y nos interesaba para esta última unidad, pensar en dos conceptos o en dos figuras que el siglo XX pensó y que en buena medida nos permiten también seguir como recorriendo esa tensión entre la producción y la destrucción, entre la continuidad y la ruptura, entre el nihilismo y, por un lado y la afirmación por el otro, como toda esa tensión, esa disyunción no dialectizable a lo largo del siglo que el poema, que el texto de Badiou explicita de un modo muy claro. Nos interesaba pensarlo a través, por un lado, de la figura de la revolución y también a través de la figura del trabajo, ¿no? Como dos figuras o como una tensión conceptual que el siglo pensó, que lo pensó en distintos modos, como formas también de pensar la cuestión del tiempo histórico, el tiempo entendido bien como una excepcionalidad y como una ruptura absoluta cuando nos referimos a la revolución y el tiempo como la idea de la continuidad o de la homogeneidad o del tiempo ordinario cuando se piensa sobre todo en los procesos de trabajo. Bueno, nos interesan como esas figuras y a partir de esas figuras algunos materiales que las rodean para
terminar de describir o continuar describiendo, mejor dicho, el problema o el siglo como un problema. Ahora bien, antes de arrancar eso, sí me gustaría subrayar algo que estuvimos trabajando la última clase que estuvieron conmigo y entiendo también que en la clase anterior con Belén, que es esta eh, idea que Badiou enuncia como pasión de lo real, ¿no? Como una especie de imperativo que motorizó y que sostuvo el siglo XX, ¿no? Porque esa idea de la pasión de lo real nos permite entender esta tensión estas dos figuras que les proponemos trabajar hoy, que es la figura de la revolución y la figura del trabajo, ¿no? Badiou, a lo largo de su texto, decía, ¿no? Y sobre todo cuando exploraba el poema de Mandelstam, decía, bueno, el siglo puede pensarse, o se pensó, mejor dicho, por un lado como un fin, como agotamiento, ¿no? Como decadencia, como aquello que venía a concluir del peor modo un proceso que se había iniciado en tiempos anteriores, ¿no? Y que en ese sentido el siglo XX era como la última estación de un proceso de decadencia o de inconducencia generalizada frente a la cual los hombres de su tiempo no podían hacer nada más que eh, dejarse llevar por ese agotamiento que se estaba desplegando, ¿no? Esa era como uno de los andariveles por los cuales, o uno de los sentimientos o de los sentires generalizados por los cuales transcurría o podía pensarse el siglo. Y por otro lado, y de una manera completamente eh, opuesta a esa idea del agotamiento o de la decadencia o del fin, el siglo también se piensa como comienzo absoluto, ¿no? Como aquello que viene a dar inicio a algo radicalmente nuevo, a aquello que no tiene nada que ver con ese pasado que se está dejando atrás y que de hecho ese comienzo absoluto, ese comienzo nuevo, proviene de un gesto de la voluntad absolutamente radical. Bueno, Badiou dice, ¿no? Esos dos patos del siglo, para decirlo con una noción clásica, como esos dos sentimientos, incluso padecimientos del siglo, entre el agotamiento, la decadencia y el fin de un lado y el comienzo y la radicalidad de ese comienzo absoluto por el otro, establecen, dice Badiou en el siglo, una relación no dialéctica, ¿no? Una disyunción, conviven. Y conviven en el sentido de que no se dialectizan, no confluyen en una instancia, como en la manera clásica de la dialéctica, en una instancia sintética o superadora, ¿no? Están ahí conviviendo. Es la convivencia de esa contradicción, de esa disyunción. Lo que hace, digamos, en otros términos, lo decía hace un momento, se, se, se puede pensar como un siglo, como el siglo de la necesidad, bajo la mirada del nihilismo, ¿no? Esto de que, bueno, hay algo que viene de otro momento, que es ingobernable para nosotros y que solo señala una suerte de agotamiento generalizado, o la idea de la voluntad, ¿no? Bueno, frente a esto nuevo que se inicia, es pura afirmación, ¿no? O nihilismo, en términos nietzscheanos, es como el nihilismo de la voluntad o la afirmación dionisíaca. ¿No? Bueno, el siglo se piensa bajo esa tensión. Y cuando Badiou habla de la pasión de lo real, está aludiendo a esa tensión no dialéctica entre la idea del agotamiento y la idea del comienzo. Y hay algo muy interesante que él señala a propósito de esta pasión de lo real y esta disyunción que aparece, que es la centralidad que aparece alrededor de la figura de la violencia, ¿no? Tanto si se entiende el siglo como agotamiento, como decadencia, como si se lo entiende como comienzo absoluto, en el centro de ese anudamiento no dialéctico entre estos dos sentimientos está la problematización y está la presencia de la violencia como un elemento central para pensar el siglo XX, ¿no? La violencia de las cosas que aparecen, porque son justamente el modo en el cual va a finalizar un mundo que está agotado, o la violencia de un nuevo comienzo que justamente tiene que iniciarse por esa radicalidad o por esa virulencia para que
para que pueda ser entendido como algo nuevo, ¿no? Es decir, esa tensión o esa contradicción que anima al siglo XX tiene en el corazón, o contiene en el corazón, una problematización, una presencia muy importante de la cuestión de la violencia. Violencia que es objetiva, en el sentido que se va materializando concretamente en el mundo. Hay matanzas, hay guerras, hay batallas, hay enfrentamientos, y eso no se ahorra no ahorra en términos de violencia y de destrucción. Y al mismo tiempo es una violencia que dice Badiou, es una reivindicación subjetiva. Es decir, es un medio por el cual muchos sujetos del siglo XX asumieron que se podía transformar ese mundo e iniciar algo nuevo. Entonces, digamos, en el corazón de esa tensión no dialectizable, en esa contradicción entre la necesidad y la voluntad, entre la idea del agotamiento y del fin y del comienzo, por otra parte, está la cuestión de la violencia, ¿no? Y esa violencia y esa contradicción alientan una dialéctica también importante o derivada de esta tensión que mencionaba al principio, entre la creación y la destrucción, ¿no? La violencia del siglo sostiene una discusión en relación a el gesto que destruye como habilitante a un gesto que crea, ¿no? Y esto sirve para pensar la idea del hombre nuevo, que fue una idea política central del siglo XX, que estuvo en el corazón de todas las revoluciones del siglo, y que eso aparecía en el poema de Mandelstam que analiza Badiou en el capítulo del siglo, ¿no? Es decir, ¿cómo se produce el hombre nuevo? Bueno, no hay modo de producir el hombre nuevo sin cambiar el hombre viejo, y ese cambiar el hombre viejo obliga necesariamente a su destrucción, ¿no? De nuevo, ahí la reivindicación, tanto objetiva como subjetiva de la violencia. Pero también esa tensión entre la destrucción y la creación está, por ejemplo, en las múltiples derivas de las vanguardias artísticas del siglo XX, ¿no? Para producir un arte nuevo, en consonancia con una nueva humanidad, también hay que destruir el arte viejo. Entonces, esa dialéctica que presenta Badiou entre la creación y la destrucción es consustancial, es propia, acompaña todo el movimiento del siglo XX, entendiéndolo como un siglo que asume y que aloja esa contradicción. Bueno, Badiou llama pasión de lo real a todo esto que venimos describiendo, ¿no? A esa tensión contradictoria, a esa violencia que se reivindica objetiva y subjetivamente, a esa tensión entre la destrucción y la creación, ¿no? Él dice, bueno, la pasión de lo real es una convicción patética que permeó a lo largo, que se desplegó a lo largo de todo el siglo XX, que dispuso subjetivamente a los actores del siglo, y que los dispuso ¿a qué cosa? Los dispuso a enfrentar la tarea de destrucción de lo viejo y de fundación de lo nuevo, ¿no? Es una pasión destructora, pero que está acompañada al mismo tiempo de una pasión constituyente, ¿no? Y señalo esto, enfatizo esto, sobre todo como esta idea como de la ruptura y de la destrucción y la posterior construcción que ello supone o que ello supuso para el siglo XX, porque puede dar un marco importante o inteligible para pensar esta idea de revolución, o para pensar la idea de revolución, que es uno de los conceptos o de los términos que queríamos trabajar en esta clase de hoy, ¿no? Uno podría decir, bueno, la antinomia entre destrucción y sustracción anima todo el proceso de destitución del viejo orden en términos políticos, pero también podríamos decir, anima todo el proceso de destitución de las viejas imágenes y de la reconfiguración de nuevas correspondencias que podemos pensar para el arte del siglo XX, ¿no? Esa antinomia nos sirve para entender procesos
revolucionarios, o la revolución política, pero también la revolución estética, ¿no? Nos permite entender las rupturas formales o las rupturas de los esquemas políticos, económicos, del viejo mundo, pero también nos permite entender las rupturas formales que se dan en el mundo del arte y que proponen nuevas formas de darle visibilidad o darle inteligibilidad a las obras de arte en el siglo XX, ¿no? Y a los consensos que definen en cierto momento histórico qué merece el nombre de arte y qué no. Y digo esto porque uno podría decir, bueno, en la antesala o como antesala de la revolución estética, que podríamos ubicar en las vanguardias, está la revolución política, ¿no? Hay un vínculo que nos interesa empezar a desarmar o a pensar entre la revolución política y la revolución estética, ¿no? Fundamentalmente la revolución estética o la voluntad de transformación y de reconfiguración de esas correspondencias tradicionales la vamos a trabajar la unidad siguiente cuando trabajemos las vanguardias, ¿no? Pero ya en lo que vamos a trabajar hoy, pensando la idea de revolución, y sobre todo esa tensión entre lo político y lo artístico, van a aparecer esas rupturas que después o en las cuales después nos vamos a detenerlos en la próxima unidad cuando pensemos las vanguardias. Bueno, señalo eso o recupero eso que estuvimos trabajando bastante en las clases anteriores como marco entonces general para pensar en primer lugar la idea de revolución, ¿no? Para pensar qué es lo que supone o qué es lo que se abre en términos de revolución. O que se abre cuando la revolución ocurre o cuando la revolución tiene lugar. Y hay una cuestión que también se va a explorar o que se va a abrir cuando empezamos a recorrer esta noción, que tiene que ver con una discusión en relación al tiempo, ¿no? La revolución plantea un problema en relación a la temporalidad histórica, ¿no? En relación al tiempo, ¿no? Problematiza el tiempo, ¿no? En buena medida, podríamos decir, o en primera instancia, una revolución podría pensarse como aquello que suspende el tiempo, ¿no? Suspende el tiempo ordinario. Para decir, bueno, de ahora en más, o para señalar de ahora en más, que de ahora en más se abre un tiempo nuevo en el ordenamiento del mundo, en la organización de los hombres, en la vida cotidiana, ¿no? No es casual que las principales revoluciones de la modernidad y del siglo XX también lo que propusieran es una nueva manera de contabilizar el tiempo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Revolución Francesa, ¿no? En el momento jacobino de la Revolución Francesa, lo que se propone es una nueva manera de exponer y contabilizar el uso del tiempo, ¿no? Entonces, hay una primera cuestión o hay una cuestión general, más que primera cuestión, hay una cuestión general que se piensa a partir de pensar la revolución, que es pensar el problema del tiempo, ¿no? ¿Qué significa ese tiempo nuevo que abre una revolución, ¿no? Y cómo es posible estar seguros de que ese tiempo que se abre es un tiempo radicalmente nuevo, ¿no? Y ahí es donde de nuevo aparece el problema de la violencia. Para muchas subjetividades del siglo XX, lo que permite señalar la radicalidad de lo nuevo es la virulencia con la cual se da inicio a esa revolución, ¿no? ¿Y qué sucede al mismo tiempo con la condición mortal si es un tiempo nuevo el que se abre? Bueno, digo esto, aunque parezca quizás un poco abstracto ahora, un poco general, porque en el texto que vamos a recorrer para pensar el problema de la revolución, que es un texto de Boris Groys, que propone la figura de un pintor fundamental, que es la de Malevich, bueno, el problema del tiempo es un problema que se abre. Y el problema del tiempo, a su vez, nos abre a una discusión que ya estaba presente en el poema de Mandelstam que estuvimos trabajando, que es el vínculo con el pasado, ¿no? Si lo que la revolución abre es un tiempo nuevo, es una ruptura con lo anterior, bueno, ¿cómo trabajamos ese pasado como un problema? Decía recién,
la manera que nosotros proponemos para pensar esta noción de revolución y para recorrerla es a través y para pensar también los vínculos entre la revolución política y la revolución artística, es detenernos en una figura central, un pintor central, pionero, para pensar las nuevas tendencias artísticas del siglo XX, que fue el pintor nacido en Ucrania, pero después hizo toda su trayectoria en Rusia, que fue Kazimir Malevich, ¿no? Malevich nace en 1878, muere en 1935, es una figura muy importante pionera, decía recién, para pensar las nuevas derivas artísticas del siglo XX y sobre todo para abrir camino a lo que después vamos a conocer vamos a conocer como arte abstracto, ¿no? Es como uno de los pioneros de la abstracción en pintura, sobre todo a partir de la creación de un grupo de vanguardia que fueron los suprematistas, ¿no? Entonces, ¿por qué mirar a Malevich? Esa sería como una primera cuestión. ¿Por qué tomar la figura de este pintor? Bueno, lo que plantea Boris Groys, en el texto que tomamos como referencia, el texto con el que vamos a trabajar es un texto que se llama Kazimir Malevich, Devenir revolucionario. Es un ensayito de Groys que está presente en este libro que se llama Volverse público, no sé si se ve ahí. Y Groys, que es, por otra parte, un gran estudioso de las vanguardias artísticas y políticas, y muy especialmente de las vanguardias soviéticas o las vanguardias rusas, lo que él dice es lo siguiente, dice, bueno, si nosotros queremos pensar el vínculo entre la revolución política y la revolución artística, tenemos que poner la mirada en esta figura de Malevich, ¿no? Y salirnos de una mirada habitual que aparece cuando aparece como este tema, las vanguardias políticas y las vanguardias artísticas, que es atender a las vanguardias rusas de la época soviética, ¿no? Él dice, bueno, las vanguardias rusas de la época soviética se refiere fundamentalmente al constructivismo, al futurismo ruso, en esas vanguardias que son centrales para pensar en las vanguardias soviéticas. Bueno, esas vanguardias, o esos movimientos de vanguardia, esos grupos de vanguardia, no son revolucionarios, sino que son conservadores. O sea, no son revolucionarios en el sentido habitual del término, ¿no? ¿Por qué no son revolucionarios? Bueno, porque su posición frente al arte y frente al mundo no fue crítico, sino que fue afirmativo, ¿no? Las vanguardias que se generaron una vez que la Revolución Rusa aconteció, es decir, una vez que la revolución aconteció y que lo que se propone o lo que se produce en Rusia es un proyecto político, económico, cultural de otra índole, radicalmente nuevo, que no existía en otra parte del mundo. Las vanguardias que surgen en ese contexto no fueron críticas de su tiempo, ¿no? Muy por el contrario, fueron afirmativas de ese nuevo mundo que se estaba produciendo, ¿no? Las vanguardias soviéticas postrevolucionarias, el constructivismo y el futurismo, vienen a afirmar o vienen a posicionarse afirmando esa nueva organización del mundo que se estaba planteando. Incluso podríamos decir una figura como la figura de Siga Bertov, que vamos a trabajar también en la unidad siguiente, también es un cineasta eh, que no puede ser entendido en estos términos revolucionarios clásicos como críticos de lo existente, ¿no? El cine de Bertov puede pensarse como un cine que tiende a pensar y acompañar esta nueva vida que se está produciendo. Entonces dice Groys, bueno, si nosotros queremos pensar el vínculo entre la revolución política y la revolución artística, y si queremos pensar verdaderamente la revolución, no podemos mirar a estas vanguardias que son afirmativas, ¿no? Estas vanguardias que se piensan y que piensan su hacer o que piensan sus prácticas
en función o afirmando este tiempo nuevo que se está iniciando en Rusia, ¿no? Dice, lo que hay que hacer, dice Groys, es desplazar la mirada hacia la vanguardia prerevolucionaria, ¿no? Y por eso aparece esta figura de Malevich, ¿no? Que es, de nuevo, una figura central para pensar las tendencias artísticas novedosas del siglo XX, porque inicia un camino que después va a ser sumamente importante a lo largo del siglo XX, que es el camino del arte abstracto, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A partir de la creación de un grupo de vanguardia, que es el suprematismo, ¿no? Si uno pudiera definir el suprematismo de un modo muy esquemático, diría, bueno, el suprematismo fue un grupo de vanguardia radical, ¿no? Que pensó esa radicalidad a partir de una producción artística que hoy en día podemos pensar como una producción bisagra en la historia del arte, que avanzó hacia una progresiva desfiguración y destrucción de la imagen tradicional, ¿no? El suprematismo, en su camino de la abstracción artística, lo que fue proponiendo fue un camino cada vez más radicalizado, cada vez más profundo, de continua desfiguración y destrucción de la imagen tradicional. Voy a compartir una imagen, así vamos también poniéndole algunas imágenes a esto que vamos afirmando. A ver, acá. Bueno, este que aparece aquí es Malevich, es un autorretrato de Malevich, eh, ya- hecho en no me acuerdo bien de qué año, esperen que lo busco aquí. Es del año 30, es un autorretrato tardío donde, curiosamente, digamos, en contradicción con lo que vengo diciendo, vuelve a cierta figuración tradicional, ¿no? Como todo su principal eh, producción artística tiene que ver con una progresiva desfiguración de la imagen tradicional, bueno, hacia el final de su vida vuelve a cierta producción vinculada con las formas clásicas de la figuración. Pero quería llegar sobre todo a esta imagen, ¿no? Esta imagen que acá se ve es la imagen de la primera muestra de pinturas suprematistas que se producen en Rusia, ¿no? Es la presentación en sociedad del suprematismo y del suprematismo de las pinturas de Malevich y del grupo de suprematistas. Y es una exhibición que se produce en el año, que se va gestando en el año 1915 y se termina exhibiendo en el año 1916, que se llevó por título, Última Exposición Futurista de Pinturas 0.10, ¿no? En esa exposición, lo que se presenta, un manifiesto, se presenta un texto, un documento, donde se define, donde Malevich y el grupo de suprematistas definen al suprematismo como un arte no objetivo, liberado de la representación de objetos, ¿no? Y basado en la pureza de las formas geométricas abstractas. Si ustedes ven las pinturas que ahí aparecen, ¿no? Lo que aparece mayormente son estas formas geométricas presentadas en su abstracción, ¿no? Presentada en su pureza, ¿no? Y a eso apunta el suprematismo, ¿no? A presentar un arte no objetivo, un arte alejado de la tradición, de la imagen que se venía sosteniendo, ¿no? Alejado del realismo, alejado de la figuración, basado en la pureza de las formas geométricas abstractas, ¿no? En esta exposición, Malevich abandona el futurismo, abandona cierto vínculo que tenía con el futurismo y presenta toda esta serie de obras abstractas. Y él dice, bueno, estas obras van a ser de ahora en más el realismo pictórico, ¿no? Forman parte del realismo pictórico. Y entre las imágenes que presenta, o entre las pinturas que presenta, está el cuadrado negro, ¿no? Que ustedes lo pueden ver ahí, o en el cruce, o en el encuentro de las dos paredes de la sala, como en el ángulo superior, ahí está presentado el cuadrado negro, ¿no? Como
epifenómeno, como imagen paradigmática de ese proceso, de ese nuevo realismo pictórico, como lo llama el propio Malevich, que busca proponer una pintura basada en formas geométricas abstractas. Digo algo más respecto de esa exhibición, ¿no? Hay algo curioso en el montaje de esas obras, que además si ustedes lo ven es como un montaje muy abarrotado, ¿no? Como, muy alejado también de las formas más contemporáneas de exhibir pinturas. Como no hay ninguna exhibición de arte contemporáneo que muestre la cantidad de obras que se está mostrando acá. Hace acordar un poco, si fueron al Museo Nacional de Bellas Artes, hay una colección, que es una de las colecciones liminares del Museo Nacional, que es la colección Guerrico, que está montada del mismo modo, ¿no? Como una sobrepoblación de pinturas, de objetos, de imágenes, en una pared que además está pintada de rojo. Bueno, esa manera de mostrar y de montar las obras es la manera que también se usaba en las primeras décadas del siglo XX y que después fue como progresivamente depurándose con el arte contemporáneo, que tiende hacia una exhibición de las obras mucho más minimalista, ¿no? Mucho más despojada, como mucho más sintética de las obras. Pero sí lo Es que que hay quería señalar. perdón, quería Dale, comentar algo. dale, dale. Hay un elemento como puede ser que sea crítico. O sea, yo he visto casas o departamentos de gente, sí, gente burguesa podría decirse, que hace justamente, hasta el día de hoy tiene decorado el living, por ejemplo, justamente la palabra es decorado, la palabra es esa. Exhibe las obras de arte que tiene con ese array, o sea, sobre todo tapizando la pared de cuadros. O sea, lo utiliza además de eso, de una forma decorativa. Es un papel tapiz de cuadros. Específicamente recuerdo haber ido a la casa de la cantante Diana María en Recoleta. Y la casa de ella es así. Tiene todos cuadros originales tapizando las paredes de esos Sí, cuadros. digamos, también hay para ciertos estratos de la sociedad, la exhibición de eso es una señal de estatus, ¿no? Sí, Sobre todo, obviamente, eso. Hay un texto muy lindo, a propósito que me hizo acordar lo que comentabas, Marco, que es un texto de Walter Benjamin que habla de los interiores burgueses, ¿no? Dice, bueno, los interiores burgueses son interiores abarrotados de objetos que dan cuenta del posicionamiento de los burgueses en las relaciones de producción de la sociedad, pero que al mismo tiempo al tiempo que están abarrotados de objetos, y donde la presencia de objetos del arte da una señal además de diferenciación cultural, además de eso, digo, están abarrotados de objetos, pero al mismo tiempo son como una especie de bóveda mortuoria, ¿no? Esos objetos están muertos, ¿no? Porque también los sí. que viven ahí son como una especie de objetos momificados, ¿no? Claro, como un Eso- mausoleo faraónico lleno de oro, de sí, estatuillas, pintales. Sí, exactamente, porque es que también algo hay de algo, Vetusto. Claro. perdón, Hay algo, sí, que hay algo de Vetusto ahí. Incluso los, los burgueses más, no sé si, de hecho los nuevos ricos tienden también más a eso, pero los burgueses de familias, de hecho, justamente más antiguas o que no son esos nuevos ricos, tienden al extremo opuesto ahora, tienden más al minimalismo, a grandes espacios con grandes ventanales, todo se ve hacia adentro y las paredes, lo posible, desnudas. ujú. Tienden al extremo opuesto. Exacto, sí, sí, por eso decía, bueno, hay una tendencia, digamos, el minimalismo fue una corriente, o es una corriente muy importante también dentro del arte del siglo XX, que además tuvo mucha incidencia en los modos de organización, de las formas curatoriales del arte, tan centrales por otra parte ahora, y de en las maneras de exhibición de las obras, ¿no? Como es muy difícil o es muy raro encontrar una exhibición, vuelvo a insistir con esto, una exhibición
contemporánea de arte que esté mostrada así, ¿no? Y la que me recuerda mucho es esta, la colección Guerrico del Museo Nacional de Bellas Artes, que es una de las colecciones que da origen al Museo Nacional de Bellas Artes, que está así, es como una pared avasallante, que por otra parte uno se encuentra con eso, primero respira y después, bueno, empieza a ver qué hay, porque también implica como, bueno, empezar a posar la mirada sobre algunas imágenes, porque la información es abrumadora. Había un comentario de Julieta, dice también una muestra de Arden Quinn en el Museo Nacional que es similar, pero ya es arte Madí más hacia mitad del siglo, pero exactamente sí, digamos, uno puede como colocar, ¿no? El movimiento Mahdi en la estela de las vanguardias. Está muy bien esa referencia también por esos vínculos con la abstracción. Sí quería señalar algo, que es un gesto de Malevich y de los suprematistas bastante peculiar y provocador, por otra parte, más allá de que por ahí eso son, digamos, el modo del montaje es como señala más un uso de la época que otra cosa. Sí hay algo interesante que es el lugar donde está ubicado el cuadrado negro, que es en esa, esa parte superior de la habitación, era el lugar donde tradicionalmente se ubicaban las imágenes religiosas en las casas en Rusia. O sea, hay algo interesante que él hace y que él lo después, digamos, lo explicita y que está, digamos, está provocando una discusión, que es que la pintura que es emblemática de ese proceso de destrucción de la figuración que está emprendiendo Malevich y los suprematistas, de destrucción de la imagen tradicional, hace que él ponga, que él coloque, que él exhiba a ese cuadro en el lugar donde tradicionalmente se colocaba la imagen religiosa, ¿no? Rusia, por otra parte, un país fuertemente religioso, ¿no? Fuertemente atravesado por la religión. Donde entonces uno puede imaginar que las imágenes religiosas formaban parte de la cotidianeidad de las imágenes de los sujetos, ¿no? Entonces él, como tiene el atrevimiento o se atreve a reemplazar o a ubicar en ese lugar donde estaban las imágenes, los íconos religiosos, bueno, un nuevo ícono que en este caso apunta a la destrucción de la imagen tradicional, ¿no? A la destrucción de la figuración y a la destrucción de, sobre todo, la representación más naturalista sí, más naturalista que se venía sosteniendo en la tradición pictórica. ¿Qué es lo que va a decir Groys, ¿no? ¿Qué es lo que va a empezar a pensar Groys a partir de, como, bueno, la presencia de este cuadrado negro, de estas afirmaciones que aparecen en el manifiesto suprematista, de estas pinturas que están plagadas de las formas abstractas y que involucran ese proceso de destrucción de la imagen tradicional? Bueno, Groys va a decir, Malevich y los suprematistas fueron los defensores de un sentimiento antinostálgico extremo, ¿no? Malevich y los suprematistas son los representantes, son los defensores de un sentimiento antinostálgico, ¿no? Son antinostálgicos. Que aceptaron, dice él, la destrucción radical de todas las tradiciones, que aceptaron la destrucción de la imagen tradicional, de las tradiciones de la cultura rusa y de la cultura europea, en pos de construir o abrirse hacia un arte radicalmente moderno y vital, ¿no? Él dice, bueno, los suprematistas rusos, con Malevich a la cabeza, fueron la medicina más poderosa contra todo tipo de nostalgia cultural, contra todo tipo de nostalgia artística, y aceptaron la destrucción de las tradiciones de la cultura porque entendían que solo aceptando la destrucción de la cultura y de las tradiciones artísticas podía producirse un arte radicalmente nuevo, ¿no? Y acá aparece un texto que el propio Malevich escribe con posterioridad, ¿no? a esta primera exposición, con posterioridad incluso a la Revolución Rusa, porque es un texto del año 1919 que se llama Sobre el museo, ¿no? Los años que siguen a la Revolución
bolchevique, a la toma del Palacio de Invierno, esos que son años de organización del nuevo sistema político, económico, cultural, etcétera, es un contexto de enorme inestabilidad en Rusia, ¿no? Es un contexto de, diríamos, de guerra civil, ¿no? De colapso de las instituciones tradicionales, y también de un proceso donde las nuevas instituciones estaban en proceso de formación. Es decir, era un contexto de extrema inestabilidad, ¿no? En el cual el gobierno, el incipiente gobierno soviético, frente a ese contexto de inestabilidad, de guerra civil, de luchas intestinas, temía que los antiguos museos y las antiguas colecciones de arte que existían con anterioridad a la revolución fueran destruidas, ¿no? Fueran devastadas incluso por la misma efervescencia destructora de la propia revolución, ¿no? El gobierno temía que ese viejo acervo o ese viejo archivo de la cultura rusa que estaba en sus museos, que estaba que estaba en sus colecciones privadas, en las colecciones burguesas, fuera destruido. Entonces emprende una política muy activa desde el gobierno de protección y de aseguramiento de esas obras y esas colecciones que pertenecían a la tradición artística y cultural en Rusia, ¿no? Entonces, frente a esa decisión del gobierno, Malevich lo que escribe, o respondiendo, mejor dicho, a esa decisión de esa política del gobierno, Malevich escribe este texto que se llama Sobre el museo, contra justamente la política pro museo del poder soviético, ¿no? Malevich protesta contra esa política estatal y le pide al Estado que no interviniera, que no intervenga a favor de esas colecciones que estaban en peligro de destrucción, porque solamente si esa destrucción avanzaba, era posible encaminarse hacia un arte verdadero y hacia un arte vital. ¿No? Este texto sobre el museo, que explica de alguna manera el ímpetu del suprematismo ruso y su posición en relación a la revolución, es fundamental porque justamente indica eso. Dice, bueno, no hay que conservar, no hay que poner en marcha una política específica de protección del patrimonio artístico, del patrimonio cultural, es decir, de las tradiciones del pasado, porque solamente en la medida en que esas tradiciones se destruyan, en que esos objetos no se conserven, es que va a poder surgir un arte vital, un arte nuevo, un arte verdadero. Vamos a leer qué es lo que dice Malevich en ese texto. Acá. Dice, es un fragmento de ese texto que les mencionaba que se llama Sobre el museo. Dice, la vida sabe qué está haciendo y si se esfuerza por destruir, uno no debe intervenir ya que ya que al entorpecer su acción, estamos bloqueando el camino hacia una nueva concepción vital que surge en nosotros. Al quemar un cadáver se obtiene un gramo de ceniza. Por lo tanto, miles de cementerios podrían ubicarse simplemente en un estante. Podemos hacerle una concesión a los conservadores y ofrecerles que, ya que están muertos, sean ellos los que quemen todas las décadas pasadas e instalen una farmacia. El objetivo de tal farmacia sería el mismo, incluso si la gente analiza el polvo de Rubens y su arte. Una masa de ideas surgirá entre la gente y será más vital que una verdadera representación, además de que ocupará menos lugar. ¿No? El tono de Malevich además es con un tono irónico, muy propio también de los movimientos de vanguardia. Dice, bueno, que el arte del pasado se reduzca a cenizas es casi una virtud, ¿no? Porque esa arte del pasado no tiene nada para decirnos en términos de interpelación, en términos de sentido, en términos de vitalidad a los hombres del presente. Incluso ocuparía menos lugar, dice, como asumiendo la burla, ¿no? Asumiendo el carácter jocoso, ¿no? Malevich está en este texto, que es un texto fundamental y también para comprender el proceso
pictórico o la propuesta pictórica del suprematismo, lo que Malevich está diciendo es, bueno, no hay que atesorar, no hay que guardar o no hay que esforzarse en conservar esas cosas que están destinadas a desaparecer. ¿No? Si la revolución abrió un tiempo y abrió un momento, que fue un momento de destrucción de las formas del pasado, el arte no tiene por qué salvarse de ese proceso de destrucción, ¿no? El arte, como parte de, de esas formas del pasado, tiene que desaparecer, ¿no? Hay que dejarlo ir, hay que liberarse de ese arte sin ningún tipo de sentimiento y sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Dejar que los muertos entierren a los muertos, dice en un momento de ese texto, y aceptar de modo radical el trabajo destructor del tiempo, ¿no? Aceptar el trabajo destructor del tiempo favorecido por la acción política de los hombres, ¿no? Este texto, dice, o en base a este texto, va a decir Groys, es que uno puede entender el gesto antinostálgico y destructor que supone el cuadrado negro de Malevich, que ahí lo pongo para que lo podamos ver, ¿no? Groys dice, el cuadrado negro de Malevich, con ya primeras versiones son del año 1916, y Malevich después fue como haciendo distintas variaciones sobre el mismo motivo, incluso al punto tal, ¿no?, de que después pinta el cuadrado blanco sobre fondo blanco, donde ya hay como una abstracción más radical y un avance hacia como una problematización vinculado con la nada. Dice, bueno, el cuadrado negro constituye, tiene que leerse en relación con ese texto sobre el museo que mencionaba, que escribía Malevich en el 19, ¿no? No hay que, no hay que atesorar nada, no hay que guardar o conservar nada del arte del pasado, ¿no? Y Groys dice, bueno, el cuadrado negro constituye el gesto más radical de esa aceptación de la destrucción como estando en la base, como dando lugar a un arte nuevo, ¿no? Dice Groys, es el anuncio de toda antinostalgia cultural, o de la muerte de toda nostalgia cultural, es el anuncio de la muerte de todo apego, de todo sentimiento de apego a la cultura del pasado, ¿no? Solo Malevich pudo pintar este cuadro, donde lo que propone es una forma abstracta en su pura abstracción, en la medida en que no había nada de esa tradición pictórica signada en la figuración, signada en el realismo, signada en el naturalismo, que lo ataba y que lo estimulaba a pintar, ¿no? Digo, más bien avanza en la hechura, en la propuesta de este cuadro, porque entiende que toda esa tradición pictórica tiene que ser devastada, ¿no? Tiene que ser destruida, para presentar un arte nuevo, que es un arte que él piensa o que figura a partir de las formas geométricas abstractas. ¿Conocían el cuadro de Malevich? Imagino que en alguna otra materia lo habrán visto. Sí, aparte es culturalmente muy relevante. Sí. Me acuerdo, el primer registro que tengo de haber visto sobre el cuadrado negro, de hecho fue de chico o adolescente en una propaganda, parece que de Coca-Cola o algo por el estilo, o sea, en la que mostraban en realidad como una actitud, o sea, la propaganda lo que mostraba era una actitud de un chico que actuaba como de manera irreverente ante el cuadro, mientras que había otros personajes, supongo que estereotípicamente del ámbito de la galería, estaban mirando el cuadro muy atentamente, y el pibe pasaba por atrás tomando una coca y mirando, como revoleando la mirada, y qué sé yo, y la locución decía cosas como, es un cuadrado negro nada más, una cosa así, como con una actitud bastante punk, bastante ignorante también, obviamente, o sea, porque de por sí, o sea, en ese momento no sé si habría una actitud más punk en el arte que esta, la de Malevich, pero bueno, eso, como que está instalado en la cultura popular.
Sí, es una obra icónica, de hecho ahí están como comentando en el chat, ¿no? Que lo vieron en otras materias. Es una obra icónica, pero pensemos que, digamos, en el momento que aparece, primeras décadas del siglo XX, con una enorme tradición naturalista, figurativa, realista en pintura, como tradiciones dominantes, digamos, que aparezca una obra pensada en esos términos y con esta propuesta es radicalmente, digamos, como es una ruptura en todo sentido, Sí, sí, ¿no? Es más punk no se encontraba, era así, en ese momento. no, es un escándalo, digamos, como un Claro. escándalo, como fueron también como todas o buena parte o la gran mayoría de las obras de los movimientos de vanguardia que tuvieron como su cuota de escándalo en relación con el arte establecido. Y algo así como el estreno de la consagración de la primavera de Stravinsky, que la gente fue a Bueno, pegar, pero que también se discute, digamos, estábamos discutiendo como de las mismas, como del mismo tal cual. ambiente, ¿no? Como de las mismas Sí, condiciones de producción que aparecen. simplemente. Además de conocerlo, como, ¿qué les parece esta obra? Cuando la ven, ¿no? Que no sé, ¿qué les genera? O sea, yendo como más a lo formal de la obra, o sea, más allá de lo conceptual, o sea, el tema de eso, un cuadrado negro es como el sumum del nihilismo. Hay una, una decepción también muy grande. O sea, no es un cuadrado de cualquier otro color, es negro, con toda la carga cultural que el color negro tiene. Hay una decepción, un desencanto muy grande, me parece. Sí. Por otra parte, también hay digamos, es una figura no figurativa la que propone, porque finalmente hay una figura. Es una figura abstracta, es una figura geométrica, pero es una figura, digamos, no es figurativa en los términos tradicionales que se venía sosteniendo. Y también hay una diferencia, ¿no? Que la marca el color, el negro sobre el fondo blanco. Después, digo, cuando Malevich avance, después pinte el cuadrado blanco sobre el fondo blanco, ahí, digamos, suma otra capa más de complejidad, que es, bueno, ¿cómo es la diferencia entre lo mismo? Porque después cuando uno mira con más detenimiento, bueno, hay sutiles diferencias entre el blanco del fondo y el blanco de la figura. Sí es cierto, ¿no? Que algo que mencionaba recién el compañero, que también el arte abstracto da lugar a un acompañamiento de la obra del concepto, ¿no? Como hay algo que se vuelve una constante en el arte abstracto a lo largo del siglo XX, que después va a tener el arte abstracto después va a tener un desarrollo muy grande en la década del 40, en la década del 50. En Estados Unidos va a ser digamos, va a tener una explosión fundamental. Pensemos en Pollock como una figura así como muy central y muy importante. Y después aparece el arte conceptual, por supuesto, que no es lo mismo que el arte abstracto, pero digamos, acá ya hay algo, ¿no? En la abstracción hay algo del concepto que viene a esclarecer el sentido de la obra, ¿no? Como uno apela como al recurso del concepto, de la conceptualización para tratar de entender lo que está diciendo, algo que la imagen misma no plantea como un enigma, ¿no? Como un misterio. Había un comentario acá que me... Sí, dale, Si hay, dale. algo si hay no sé si una y compañero, que dice, me da la impresión de que es una provocación, nos lleva a pensar si eso es arte o no. De hecho, creo que eh, trasciende eso en el sentido de que está hasta incluso hablando sobre este lado. Sí. Porque, si vamos al caso, por ejemplo, volviendo a lo formal, hay un doble marco. O sea, el marco del cuadro y a su vez el borde blanco sirve como marco al cuadrado negro. Entonces nos está llamando la atención al encuadre. Es como en una película cuando vemos ese recurso mismo del Ujú. doble marco, nos está llamando la atención hacia el hecho de que este es un encuadre, no es ni un fragmento ni una representación de la realidad. Es algo encuadrado con una intención. Sí. Y diría algo más, que es, bueno, en
esto que señalan ahí en el chat es, bueno, es una provocación que nos lleva a pensar o nos lleva a la pregunta si eso que estamos viendo es arte o no. Y hay un punto, ese es un punto central de los movimientos de vanguardia o de la experiencia de las vanguardias, ¿no? La impugnación para un tiempo histórico de lo que el tiempo histórico define como arte, ¿no? Y lo que empiezan a decir, como impugnando toda la tradición clásica, es, bueno, a cada arte, a cada tiempo histórico le corresponde su arte. Es decir, el arte no puede pensarse como una forma eterna que trasciende las circunstancias históricas que lo dan lugar. Y las correspondencias, los límites y las definiciones de lo que en cierto tiempo histórico se entiende como arte, se entiende como belleza, se entiende como material noble para hacer arte, etcétera, etcétera, eso está sujeto a la discusión del propio arte, ¿no? Lo que las vanguardias vienen a decir es, bueno, como es momento de mover esas correspondencias, mover esas definiciones, mover esos límites. Y lo que hacen ingresar es como un montón de materialidades, no tanto en este cuadrado negro, pero pienso en el dadaísmo y en Duchamp, por ejemplo, una figura también súper clásica que todos conocemos, cuando pone el mingitorio, ¿no? Y llama la fuente. Bueno, está haciendo ingresar en el mundo del arte una materialidad que antes no correspondía a la obra de arte. O sea, la escultura no se hacía con una porcelana que se construye para construir inodoros. El arte se hacía, una escultura se hacía con mármol, yeso, en el mejor, en casos como más de menos recursos, pero o sea, había materialidades que eran las materialidades que indicaban que una obra era adecuada. Bueno, lo que vienen a decir, a discutir las vanguardias es eso, ¿no? Que esas correspondencias, que esas jerarquías, que esas que esos límites, que esas definiciones que ciertas relaciones históricas y de poder señalan para un momento e indican qué es lo que es arte, están siendo sacudidas, ¿no? Y hacen ingresar todo, nuevas materialidades, nuevas representaciones, nuevos temas que antes estaban excluidos, nuevas imágenes o figuras que antes no merecían ser incluidas en el marco de lo que conocíamos como arte. En ese sentido, uno puede pensar, bueno, efectivamente las vanguardias vienen a, de alguna manera, democratizar los sentidos y las definiciones tradicionales del arte, ¿no? Haciendo ingresar cosas que antes quedaban por fuera. Perdón, me leí, es que sería como el mingitorio. Sería como una apropiación del objeto. Sí, como, bueno, también es como es la apropiación de un objeto que pertenece a la vida cotidiana, en el caso específico del mingitorio de Duchamp o de los ready-mades del dadaísmo, es la apropiación de un objeto eh, de la vida cotidiana y hacerlo introducir o meterlo en el mundo del arte, ¿no? Como el arte no es una esfera sagrada en el cual no puedan incluirse o hacer ingresar elementos que pertenecen a la vida prosaica, diríamos como no hay nada más prosaico que un inodoro. Bueno, Duchamp dice, bueno, no hay prohibidos acá, ¿no? Lo más prosaico ingresa en ese mundo que se había pensado como un mundo sacro, como un mundo con cierta sacralidad, que es el mundo del arte. Acá había dos comentarios que me interesaba plantear, me parece. Uno, Milo había planteado, dice, bueno, si si este arte específico el de Malevich parte como una antítesis del arte anterior, no podría discutirse que, aunque sea de manera silenciosa, ese patrimonio, ese testimonio, permanece como un recuerdo del arte del pasado, ¿no? Y es bien interesante porque parte, como algo de eso que está señalando Milo, está en el pensamiento de Malevich, ¿no? Incluso en la destrucción en la que se quiere avanzar, y ahora vamos a ver esto como un poco más en profundidad, incluso en esa destrucción hay algo del pasado que se conserva, ¿no? Hay un registro, hay una huella, hay una permanencia, incluso en su forma anacrónica, de ese pasado que se conserva. Y lo otro, que hay acá, ¿no? Dice, otro comentario que
Habla mucho también del gesto de las vanguardias, ¿no? Entiendo, a ver, Adriano creo que es, no sé si Adriano, que, si quieren, yo estoy como leyéndolos, pero me gustaría que hablen. Yo los leo, no, capaz que no pueden hablar, pero porque están a veces en el trabajo y eso. Pero sí para que no se pierdan estos comentarios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay como una especie de sobreintelectualización o conceptualización del arte, y Adriano dice, bueno, ¿quién hace lo que puede, quiere, necesita en el arte? Ah, eso está buenísimo, digamos, ese comentario está buenísimo, pero diría, ese comentario está habilitado por las vanguardias, ¿no? Porque las vanguardias son las que vienen a indicar que cada quien hace lo que puede y lo que quiere y lo que necesita hacer o que digamos, la necesidad artística le impone para hacer en el arte. Digamos, las vanguardias vienen también a señalar eso, que de ahora en más lo que el arte sea, o lo que el arte es, los modos en que se produce el arte, lo que el arte representa, parte de parte de cierta necesidad y la imaginación del artista, y no de las reglas del sistema del arte que indica que hay materiales más nobles, que hay temas más jerarquizados para hablar o para no, que hay circuitos y lugares más propios para pensar o para exhibir las formas del arte. Digo, me parece como, está buenísimo ese comentario, pero insisto, me parece que ese comentario es consustancial a la discusión que proponen las vanguardias y a la idea de que el arte se tiene que unir a la vida cotidiana de los hombres y de las mujeres. Como el arte no puede ser Claro, una cosa sí. separada y el artista tampoco puede ser una especie de figura excepcional, de genio excepcional que está en su castillo mirando distanciadamente de lo que sucede en el mundo, ¿no? El arte proviene de la calle en un punto y lo invade todo. Por eso señalaba el tema de lo de la propaganda de Coca-Cola, que me parecía llamativa esa actitud, este, que está bárbaro el punk, ¿no? Esa actitud punk, pero no deja de ser ignorante en cuanto a que esa publicidad no podría ser punk si esto no hubiese sido punk primero. O sea, justamente esa actitud de decir eso, no sacralizar el arte, fue habilitada por estos movimientos, fue habilitada por Malevich, fue habilitada, como mencionaban ahí, por Duchamp con el Mingitorio, esta cuestión de desacralizar el museo. Tiene una historia. También Sí, es un sí, sí, poco sí. el ciclo de vida de las vanguardias, porque una cosa es tipo, la vanguardia de hoy va a ser ¿cómo se llama esto? Eh, contra quién se revoluciona en el día de mañana. Eso también es Sí, un poco lo que está pasando para mí. Es sí, como la que, revolución de una época es el establishment que va a ser derribado en la siguiente. por eso, Sí, sí, y tampoco quita, digamos, como toda como una discusión que se abre después en relación a los movimientos de vanguardia que terminan siendo como plenamente absorbidos, ¿no? Por una historia del arte tradicional y sus procedimientos como recuperados como un procedimiento más de entre los múltiples procedimientos eh, habilitados para hacer arte o para producir arte, digamos, como me parece que a nadie hoy le escandalizaría poner un mingitorio, ¿no? Poner un inodoro como en una exhibición. Ese es como un procedimiento hiper revisitado y también como que esa desactivación de la potencia de ese gesto inaugural de Duchamp tiene que ver con que, bueno, las vanguardias ahora ya forman parte de la tradición. Son la tradición artística, son nuestra tradición artística. Y al volverse tradición, parte de su potencia de ruptura está desactivada completamente, ¿no? Está desactivada. Entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por dónde cabe o por dónde entra, si es que cabe en algún lugar, la potencia disruptiva del arte del presente? ¿No? Como esa es una pregunta que me parece que está abierta, que está como que estamos discutiendo todavía o que seguimos discutiendo. Si esos procedimientos que alguna vez usó la vanguardia ya están como hiper revisitados, hiper desactivados, digamos, son gestos lindos, podemos decir que son gestos interesantes, pero no tienen ninguna potencia de ruptura, bueno, ¿dónde está la ruptura o dónde podríamos ubicar la ruptura hoy? Bueno, como una discusión como muy abierta todavía.
Bueno, avancemos un poco más y igual tenemos como referencia esto. Entonces, digo, tenemos el cuadrado negro que habilita todas estas discusiones, ¿no? Que también como si llegáramos o si pudiéramos como ponernos en esa posición del espectador de la época, imaginamos la perplejidad que podría producirnos, ¿no? Esa figura abstracta sobre otra figura abstracta, la referencia única no solo a la forma geométrica, sino al color, y en este caso no solo al color, sino también a como el blanco y el negro, ¿no? Em, como las cuestiones de la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este cuadrado bueno, que Broy se encuentra o en el que él deposita el lugar de esta antinostalgia, de esta capacidad destructiva del arte del pasado, le permite plantear justamente una torsión en relación a qué es la revolución. Y él dice, bueno, si nosotros seguimos como esta propuesta que nos plantea Malevich, ante la pregunta ¿qué es la revolución? Podemos responder que la revolución no es tanto el proceso de construcción de una nueva sociedad, sino la destrucción radical de la sociedad existente, ¿no? La revolución tiene que ver con la destrucción del status quo, ¿no? De la destrucción del ordenamiento tradicional de la existencia, de la cultura, de la política, etcétera, etcétera. Entonces dice, bueno, ahí uno como encuentra el sentido profundamente revolucionario que tiene el cuadrado negro en esta argumentación, ¿no? Es una pintura, es una obra eh, que viene a disputar ese sentido del status quo artístico, ¿no? Interrumpiendo como esta lógica de la figuración, la lógica del naturalismo, la lógica de la imagen tradicional, y viene a borrar con esa imagen tradicional, aun cuando, como decíamos hace un momento, propone una figura que es como una figura antifigurativa, ¿no? Porque es una figura eh, que viene a- a reducirse en estas formas abstractas utilizadas en su pureza. Vuelvo al chat que hay otro comentario. Esperen. No confronto con el derecho o con que las vanguardias proponen, pero no sé si es una habilitación que les pertenezca. Me lo cuestiono. Tal vez anteriormente se dieron otras formas de expresión que se desprendían del lado tradicional y no son valoradas como disruptivas o militantes del debate acerca de lo que es arte o no. Me lo cuestiono. Sí, como es una buena discusión es una discusión que me parece muy genuina para dar. Sí, digamos, si efectivamente empieza digamos, que con las vanguardias empieza el cuestionamiento en relación al arte tradicional o no, o entre el arte en cuanto a las formas tradicionales del arte. Sí, podríamos decir que hasta iniciado el siglo XX no encontramos otras formas que apunten como a discutir el canon en las formas en que se establecía el arte, la pintura, sobre todo en el mundo burgués, ¿no? Y al mismo tiempo como el arte vinculado con cierta idea de representación o de mímesis muy fuerte, eso está como hasta el siglo XIX, eso es así. Y de hecho, este cuadrado negro también viene a discutir como con las formas miméticas o representativas del arte, pero me parece como una muy buena observación, ¿no? Bueno, si habría otras formas, ¿no? De pensar otras formas disruptivas anteriores a los movimientos de vanguardia que permitan eh, desactivar o desestabilizar las formas canónicas del arte. Bueno, por ese lado, de mediados de siglo para acá, también se ha como, enfatizado mucho, han surgido muchas corrientes que hacen más énfasis en influencias, por ejemplo, de arte precolombino. El tema es que también, o tampoco en África, también arte nativo, temas que también creo que nos estamos ahí capaz que yendo o sea, es otro esfuerzo que se hizo en esa línea, pero capaz que nos estamos yendo de la idea de la discusión de qué es disruptivo y qué no culturalmente, porque en realidad ese arte también proviene de una tradición, no de la tradición occidental,
no de la tradición occidental burguesa, pero sí de, de otra tradición validada también por su propia jerarquía social, religiosa, etc. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, digamos, con el problema de la tradición se abre un problemón en relación al arte y ahora quiero avanzar hacia ello y también para proponer otro material, ¿no? Para discutir que no tiene que ver con un material de la pintura, sino con una película, un documental más contemporáneo y argentino para discutir con esa idea. Avanzo un poquito y volvemos a esa discusión. Entonces, digamos, en esa línea, en la línea de pensar la revolución, o dónde reside el carácter revolucionario, bueno, en el carácter, en la destrucción de lo existente, ¿no? Y Groys dice, bueno, aceptar la destrucción revolucionaria no es una operación psicológica sencilla, sino que en general tendemos a resistir con todas nuestras fuerzas a esa destrucción total, a esa destrucción radical, y tendemos a ser nostálgicos y comprensivos en relación con el pasado. De hecho, él dice, bueno, la Revolución Rusa, que no hesitó, no dudó en terminar con las formas tradicionales de la vida en Rusia, con hacer disparar por los aires a los viejos zares y proponer otra nueva forma de ordenamiento del mundo, ante la posibilidad de destrucción de su propio patrimonio cultural, implementa estas políticas de protección, ¿no? Entonces, bueno, es como casi antinatural, no lo dicen en esos términos, pero diríamos como antinatural, ese gesto de antinostalgia, porque todo el tiempo tendemos a comprender o ser nostálgicos en relación con este pasado. Y acá es donde aparece algo interesantísimo en el texto, y también más complejo, que remite como a ese comentario que recién que planteaba hace un momento un compañero, creo en el chat, que decía, bueno, si no había en esa como avance de la destrucción, en esa antítesis que se planteaba en relación con el pasado, algo de ese pasado que se estaba conservando, ¿no? Y acá, Groys, también rastreando algunos documentos de Malevich, algunas em, como declaraciones que él hace, dice, bueno, em, la vanguardia presoviética puede avanzar o puede como sostener esa actitud antisentimental respecto del arte del pasado, porque en el fondo, y esto Malevich lo dice en algunos documentos, tiene o sostiene una fe en el carácter indestructible del arte. O sea, el arte del pasado se puede destruir porque hay algo que sostiene al arte o hay algo que es como indudable del arte que tiene un carácter indestructible, ¿no? Y él dice, las vanguardias rusas o soviéticas pre-revolucionarias dejaron que las cosas perecieran, dejaron que el arte del pasado se destruyera porque creían que algo siempre podía perdurar, ¿no? Es decir, la revolución o el gesto de ruptura no tiene la capacidad de destruirlo todo, no tiene la capacidad de destrucción total, sino que hay algo que sobrevive a la catástrofe más radical, ¿no? Y acá dos cuestiones. Una es el horizonte que Malevich está pensando y que sostiene su propia producción intelectual y su propia producción pictórica o de la pintura. Dice, bueno, ¿cuál es el horizonte último de su reflexión y su producción artística? Lo que Malevich llama el materialismo, ¿no? Y el materialismo, o cuando él habla de materialismo, él dice que el materialismo es la imposibilidad de estabilizar cualquier imagen a través del cambio histórico. Entonces, toda imagen está sumergida en el cambio histórico. No hay ningún espacio, no hay ningún lugar aislado, seguro, ya sea en términos metafísicos o espirituales o en términos concretos y materiales, que pueda servir como un lugar de protección de las imágenes, ¿no? Las imágenes no tienen ningún lugar que pueda ser inmunizado de esa fuerza destructora que opera en el plano material de la existencia, ¿no? El destino del arte
no puede ser distinto al destino de cualquiera de las cosas de este mundo, de las existencias de este mundo, que estamos sumergidas en el paso del tiempo y que como tales estamos también sumergidas en un proceso de destrucción inevitable. Acá resuena mucho también la discusión del vitalismo, ¿no? Acá hay algo muy vitalista que está presente en el pensamiento de Malevich, ¿no? Está todo, va a decir Malevich, todo, sujetos, objetos, las obras de arte, los pensamientos, todo está sujeto todo está abierto a la destrucción. Todo está abierto a la desfiguración y a su desaparición en el flujo de las cosas, de las fuerzas, de los procesos, de esa materialidad del tiempo que todo lo arrasa, ¿no? Y dice, de hecho, la historia del arte puede pensarse como un proceso creciente de desfiguración y de destrucción de la imagen tradicional, ¿no? La imagen tradicional avanza hacia ese proceso de destrucción porque también está atravesado por la fuerza del paso del tiempo. Pero, dice, si bien, dice Groys, ¿no? Glosando y leyendo a Malevich, si bien el materialismo es esa fuerza o es ese horizonte sobre el cual todo está atravesado por el paso del tiempo y no hay nada que esté protegido, no hay nada que ocupe un lugar de protección, que esté protegido de esa destrucción del tiempo, Malevich se hace la pregunta, ¿qué puede sobrevivir a ese trabajo de destrucción permanente? ¿No? Y entonces acá es donde de nuevo aparece el cuadrado negro, ¿no? Si el cuadrado negro nosotros lo podemos pensar como el punto culminante de alguna medida de ese proceso incesante de reducción radical de la imagen tradicional, digamos, que anticipa o que da cuenta en buena medida de la destrucción de la imagen tradicional en manos del poder absoluto del tiempo y de las fuerzas materiales, lo es, digamos, el cuadrado puede ser ese punto culminante de la reducción radical de la imagen, porque en él hay, va a decir Groys, una supervivencia, ¿no? ¿Y cuál es esa supervivencia que subyace, que persiste? Bueno, dice Groys, la imagen que sobrevive a la acción de destrucción es la imagen de la destrucción, ¿no? El cuadrado negro es esa imagen a través de la cual Malevich emprende ese proceso de desfiguración, de destrucción de la imagen tradicional. Cualquier destrucción de la imagen del arte tradicional es bienvenida porque así lo supone esa materialidad que subyace a toda nuestra existencia, la existencia de las cosas en este mundo, pero es bienvenida porque además todo proceso, todo acto de destrucción produce su imagen de destrucción, ¿no? Y hay un punto ahí que es irreductible. Siempre va a haber una imagen de destrucción. El cuadrado negro es la imagen, aunque sea más mínima de la destrucción, es una imagen que sobrevive, ¿no? Ninguna imagen, va a decir Groys, ¿no? Glosando Malevich, puede estabilizarse infinitamente, toda imagen camina hacia su destrucción, pero al mismo tiempo ninguna imagen puede destruirse por completo. Siempre va a haber, aunque sea, una imagen de la destrucción, ¿no? Y en un punto, en esa imagen de la destrucción, sobrevive el recuerdo de esas tradiciones destruidas, ¿no? Y ahí hay algo nuevo que se abre, o no nuevo que se abre, pero sí interesantísimo, que es en relación a, bueno, cómo pensamos ese vínculo con el pasado, ¿no? Como de ese gesto radical de anunciar la muerte de toda imagen tradicional a señalar eh, una supervivencia, aunque sea una supervivencia mínima, hay un cambio que da cuenta como justamente de la problematización del pasado, de nuestro vínculo con lo tradicional para pensar nuestro propio presente, ¿no? Y entonces, cierro con esto y abro de nuevo a la conversación. ¿Qué es, Groys dice, bueno, qué es ser un artista revolucionario atendiendo a esto bueno, que Malevich propone? Bueno, ser un artista revolucionario es unirse a ese flujo incesante de material, ¿no? Que todo lo va destruyendo,
digamos, que destruye todo orden temporal, que destruye todo orden político, que destruye todo orden estético, ¿no? Entonces, ser un artista revolucionario es entrar en un orden no teológico, ¿no? No, sin ninguna finalidad por fuera del plano de lo inmanente, propio, donde el cual entran todas las figuras materiales, donde entran todas las existencias y que es potencialmente infinito, ¿no? Que avanza incesantemente hacia su destrucción, pero que va dejando al mismo tiempo una imagen que es un resto y que esa imagen del resto es la imagen de la destrucción. ¿No? Hay ahí algo interesantísimo, porque, insisto, desde esa postura como hiper radical que aparecía en el comienzo, eh, aparece o hace emerger esa noción de resto, de supervivencia, ¿no? Aunque sea una supervivencia muy deficitaria, aunque sea una supervivencia en la imagen de la destrucción, que permite como refuncionalizar o repensar ese vínculo con el pasado, ¿no? Preguntas, comentarios. A mí me parece interesante, eh, o sea, esta cuestión final, con cuestión a cierto revisionismo como, no sé si histórico o cuestión del revisionismo marxista en sí, el estudio de ese revisionismo, porque justamente habla de una destrucción total para poder avanzar al futuro, pero después hay cuestiones que en el texto final dice que vamos a seguir rescatando de ese pasado para poder crear algo nuevo. O sea, cuando yo leía el texto también del libro, entonces como que me cuestionaba y decía, che, pero acá está hablando todo el tiempo que quiere destruir algo, de que no está proponiendo un avance hacia, en ese caso, en esas sociedades, la Unión Soviética que recién se estaba formando, que como dijo usted, profe, con Bertov, por ejemplo, o Eisenstein, que tienen ya una cuestión más metodológica de un aporte hacia la revolución, que eso también es cuestionable, porque uno puede decir que la revolución eh, es algo más espontáneo, pero también necesita una cierta organización, que a la vez eso se termina estructurando en algo y es como terminas siendo parte de eso, que es el establishment, que en un momento hay una parte en donde, que me pareció muy interesante, que dice de él una cuestión de que, pero el cambio es nuestro status quo, el cambio permanente es nuestra única realidad. Hablando de que igualmente, aunque no se llega a dar lo que dice Malevich en el texto, realmente siempre va a haber un cambio constante con respecto a lo que está pasando ahí en el momento. Nada, eso. Sí, está buenísimo eso que decís porque vuelve como al problema del tiempo que problematiza la revolución, ¿no? Como, digamos, hay un montón de cosas que dijiste que están geniales, pero esto, ¿no? Que la revolución abre o al mismo, o señala, ¿no? Un tiempo nuevo. El problema es que, ¿cuánto dura digamos, la pregunta es como, ¿cuánto dura una revolución? ¿No? O qué, digo, ¿cuál es ese tiempo de apertura que es como tiempo de pura, es puro condicional o es pura posibilidad? En algún momento la revolución lo tiene que cerrar, porque la revolución se tiene que como organizar, digamos, porque hay un nuevo mundo que se está organizando, ¿no? Entonces eso que es pura apertura en términos de temporalidad, en términos de potencia, se cierra. Ahora bien, evidentemente, o en términos de Malevich, si no existiera como esa capacidad destructora, ese tiempo inaugural que supone una revolución tampoco tendría lugar, ¿no? Como es necesario ese momento de destrucción. Digamos, a mí también me interesa traer esto, digamos, además de la imagen de la destrucción, como es la imagen de como la imagen de la imagen superviviente, ¿no? Como hay algo ahí que nos permite también pensar como en los contextos de destrucción actuales y los modos en que las lógicas de la imagen se piensan, ¿no? En relación a estos contextos de destrucción. Bueno, como no sé si, digamos, eh, acá queda como una especie de esperanza, no sé si llamarlo en ese sentido, como de esperanza abierta, ¿no? Que aún así hay algo que
de la imagen que siempre va a sobrevivir, porque siempre la destrucción, aunque todo lo destruya, va a dejar su propia imagen. El problema es si va a haber alguien capacitado para verla, ¿no? Si aún en la última imagen superviviente va a haber una relación de expectación con esa imagen que sobrevive, ¿no? Bueno, eso es como otra discusión. Pero a mí me interesa también, y por eso como también quería proponerles ver otro material que digamos, no habla de la historia de la pintura, que no está pensando en las vanguardias tampoco, pero que sí permite pensar esto que Malevich habría o discutía en ese texto sobre el museo, ¿no? Me parece que esta problematización de la revolución que se recorre a partir de la figura de Malevich tiene una modulación interesantísima en relación a eso que Malevich dice en relación a la imposibilidad de atesorar, ¿no? O la necesidad de no atesorar, de no conservar nada del pasado, que finalmente es como la discusión en relación del presente en relación con su tradición y con su pasado, ¿no? De qué manera un presente político, cultural, se vincula con sus tradiciones políticas, sus tradiciones culturales, y cómo es ese vínculo que establecemos con el pasado. En buena medida, el poema de Mandelstam también, ¿no? Hablaba de esa discusión, ¿no? De hecho, pensaba como el tiempo nuevo o el siglo nuevo como teniendo una relación ambivalente con ese pasado. Y también recuerdo, ¿no? Que las clases anteriores también discutíamos alrededor, por ejemplo, de la figura del archivo a propósito de Godard, ¿no? Entonces, discutir acerca del archivo es también discutir acerca de la tradición. Digamos, y a esto quería llegar, o a esto quería proponer como este otro material para discutir como esta idea de la destrucción y de la destrucción y la antinostalgia como manera de vincularnos con el pasado, ¿no? El otro, digamos, el material que quería compartir es apenas unos minutitos de una película de Nicolás Prividera que se llama Tierra de los Padres, ¿no? Es una película del 2011 que, insisto, como va por otro lado, muy distinto a lo que venimos discutiendo de Malevich, es una película que de un modo piensa la cultura argentina, que piensa las tradiciones culturales argentinas, y que me parece que en un punto entra en contacto, ¿no? Justamente en eso que Malevich problematiza o que sostiene como un sentimiento de antinostalgia y que nos abre a una discusión respecto de la tradición y del pasado. Me parece que acá la película puede como dar lugar a una nueva capa, una nueva discusión. Vemos un fragmentito y conversamos. Esto es, lo que omito acá del principio es como toda la introducción del documental, que es, como son unas imágenes de archivo que Prividera recupera, y que de alguna manera señalan o construyen como una lógica del antagonismo permanente que está presente en la historia política y cultural de la Argentina, ¿no? Y acá es donde empieza como estos procedimientos que él propone que son súper interesantes. Vemos un momentito. Perdón, profe, no se escucha, no sé si soy yo solo o si es un problema. A ver, ahí subo. Igual todavía no. Tiene como el sonido ambiente, ¿eh? Ah, No. ok. Igual subo, a ver si. Mártires sublimes de la patria. Vuestros nombres representan a los partidos que han dividido y dividen a los argentinos. Desde la esfera de Ahí va. beatitud divina, donde habitáis como hermanos unidos en espíritu eterno, echad sobre ellos una mirada piadosa y rogad al Padre que derrame en sus corazones la fraternidad y concordia necesaria para la salvación de la patria.
No será oficioso advertir que esa fracción de la República, que formaba el Partido Federal, no combatía solo por la mera forma de gobierno, pues otros intereses y otros sentimientos se refundían en uno solo para hacerlo triunfar. Primero, era la lucha de la porción más ignorante contra la porción más ilustrada. En segundo lugar, la gente de campo se oponía a la de las ciudades. En tercer lugar, la plebe se quería imponer a la gente principal. En cuarto, las provincias, celosas de la preponderancia de la capital, querían nivelarla. En quinto lugar, las tendencias democráticas se oponían a las miras aristocráticas y aún monárquicas. Todas esas pasiones, todos esos elementos de disolución y anarquía se agitaban con una terrible violencia y preparaban el incendio que no tardó en estallar. La sangre que se vierte ahora es verdad, se verterá acaso al infinito, pero la severa historia dará la justicia al que la tenga, entre los que intentan dominar y los que pelean por no ser esclavos. Estamos convencidos en pelear de una sola vez para no pelear toda la vida. Es indispensable ya que triunfen unos u otros, de manera que el partido feliz obliga al desgraciado a enterrar sus armas para siempre. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. El mal que aqueja a la Argentina es su extensión. El desierto la rodea por todas partes, se le insinúa en las entrañas. Al sur y al norte acechan los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer cual enjambre de hienas sobre los ganados y las inocentes poblaciones. Esta inseguridad de la vida, que es habitual y permanente en las campañas, imprime en el carácter argentino cierta resignación estoica para la violencia, y puede quizá explicar en parte la indiferencia con que se da y se recibe la muerte. De esta pasta están amasados los soldados argentinos. Añádase que desde la infancia están habituados a matar las reses, y que este acto de crueldad necesaria los familiariza con el derramamiento de sangre y endurece su corazón ante el gemido de las víctimas. La vida del campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas, sin ninguna de las de la inteligencia. La ciudad es el centro de la civilización. Allí están las tiendas, las artes, la educación. El desierto las circunda a más o menos distancia, las cerca, las oprime. La naturaleza las reduce a unos estrechos oasis enclavados en un llano inculto de centenares de millas cuadradas. ¿Hemos de abandonar un suelo de los más privilegiados de América a las devastaciones de la barbarie? Vamos a mirar hasta ahí y podemos seguir, pero también para ver como un poco el procedimiento de Prividera en el film, pero sobre todo para dar lugar a la discusión un poco en función de lo que estuvimos trabajando. No sé si lo habían, me imagino que por ahí lo habían visto también a esta película en
en alguna otra materia, no sé si en géneros, o en algún momento la trabajaban, pero bueno, ya tiene sus años, y resulta como sumamente interesante para pensar, bueno, buena parte de la discusión política argentina desde el nacimiento de la Argentina hasta la actualidad. Bueno, no sé los escucho primero, antes de seguir hablando. Mi único problema, profe, es cómo publicitaría esta película. Estaba pensando, o sea, para que sea más conocida. Porque está interesante, pero eso me llamó la atención. Por ahí lo que se muestra, como que no tiene nada que ver con lo que se dice, por ejemplo. O sea, te cuentan una historia, pero estás en un cementerio. Y es como que no lo acompaña con dibujos o imágenes de esas locaciones donde habría ocurrido lo que cuentan, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los mausoleos en los que están, junto a los cuales están los lectores de estos fragmentos, no están relacionados a sus autores y a los personajes que están referenciando. Sí, Me parece que sí. tiene un montón que ver. Sí, cuando el fragmento de General Paz está en el Mausoleo de Paz, en el Sarmiento es el de Sarmiento, y así como permanentemente. Eh, es como una queja, las personalidades. La idea de la queja es. ¿Dónde tenemos todos? Sí, hay algo, digamos, primero hay algo como, ¿no? Como súper interesante, ¿no? Es que va al cementerio, ¿no? El cementerio, de hecho, hay una epígrafe con el cual arranca, que ahora me olvidé de quién era, pero es como una cita clásica de los teóricos del nacionalismo, es ¿qué es una nación? Bueno, es una lengua común y es un conjunto de muertos en común, ¿no? Hay algo de la nación que define también por contar con unos muertos en común. Los muertos en común forman parte de nuestra nación. Y ahí, como es interesante, porque, bueno, Prividera va al cementerio, y también como por eso un poco lo traía, porque a propósito de que Malevich decía, bueno, como él entendía que también algo del arte del pasado era un cementerio que ni siquiera un cementerio al cual había que atender, ¿no? Que era incluso más sencillo reducir todo a polvo y poner una estantería y eso ocupaba menos lugar, ¿no? Bueno, Privedera dice, Pero no. igual está siendo atendido porque hay un trabajador ahí, o sea, cuando lee el Facundo también hay como un trabajador y están como restaurando todavía esos mausoleos. O sea, Sí, como que sí, lo sí. siguen manteniendo a eso. Sí, sí, por eso Tal acá, cual. digo, Prividera parece como adoptar como otra actitud completamente distinta en principio a lo que señalaba Malevich en ese texto sobre el museo, ¿no? Ese texto era como completamente antinostálgico, y decía, bueno, que los muertos tienen que enterrar a sus muertos y en un punto como dejar que eso esté ahí como una anécdota. En Prividera no es, digamos, creo que Prividera no sostiene un gesto nostálgico, relación para el pasado, pero dice, bueno, acá, digamos, algo para comprender el destino individual y colectivo de una nación como es la Argentina, tenemos que hacer algo con nuestra tradición histórica, ¿no? Tenemos que hacer algo con nuestra tradición política. Y entonces, como el gesto quizás un poco exagerado, ¿no? De Prividera es, bueno, ir al cementerio, que es el No se mouse. siente exagerado. No se siente exagerado porque un comentario muy usual en el ámbito de lo que es la gente que gusta de hacer turismo por Buenos Aires es que, por ejemplo, que el cementerio de Chacarita es más difícil de visitar porque es un cementerio muy en uso, en el que se ve constantemente pasar procesiones y que si uno va a hacer turismo lo miran con gesto bastante no tan amigable, y el de Recoleta se siente como un museo, es un comentario muy frecuente. También había uno de los manifiestos, no recuerdo cuál, cuando cursé Historia Sociocultural del Arte 2 veíamos el tema de los manifiestos, que directamente comparaba los museos de arte con cementerios. Y bueno, y cualquiera que haya visto el documental Damiana Crigi, por ejemplo, sabe que no hay museo, por ejemplo, más parecido a un cementerio que un museo de ciencias naturales. Sí. El Museo de la Plata se siente, incluso al visitarlo, se siente muy similar a visitar el cementerio de Recoleta. Es muy similar la experiencia. Sí, al margen que los museos de ciencias naturales, sobre todo en la tradición europea, son museos muy vinculados con la expropiación colonial, ¿no? Sí, Como museos sí, que tal cual.
incluso los museos nacionales europeos, que igual es otra discusión. Pero está bueno, digamos, ahí es como Malevich diciendo, bueno, que los muertos entierren los muertos, Privera yendo al cementerio, ¿no? Yendo a esas tumbas de los próceres, digamos, de los padres de la patria, para recuperar en ese mismo lugar donde están muertos sus textos que parecieran estar vivos, ¿no? Porque ahí me parece que es el juego donde él está, es el juego que está proponiendo, ¿no? Los próceres o las referencias históricas del país, esos, sí, los que componen el panteón de la patria son muertos, y sin embargo, ahí está en ese gesto de lectura, en ese gesto de vuelta sobre los documentos, sobre los textos que esos próceres escribieron, una vitalidad que es necesario recuperar para pensar las condiciones, insisto, los destinos individuales y colectivos del presente, ¿no? Como ese movimiento donde parece ser que no hay nada vivo, hay como una capa que se le adosa, que Prividera le adosa, que tiene que ver con el documento, ¿no? Y además, y esto, digamos, él también lo vuelve como un poco, lo clarifica en algún texto, en algún epígrafe, y dice, bueno, hay un drama, hay como un drama cultural, un drama político argentino, que es que la historia argentina se piensa en función de la idea del antagonismo, ¿no? Civilización y barbarie, unitarios, federales, Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires y el interior del país. Hay como una tensión dicotómica siempre presente en la historia argentina, y que se despierta una y otra vez a lo largo de la historia argentina, y se despierta con más frecuencia cuando los privilegios de clase empiezan a tambalearse, y de alguna manera la lógica que él propone de la vuelta a los documentos replica esa lógica del antagonismo que es posible encontrar en la historia argentina, ¿no? Pero hay algo interesante que es, bueno, casi hay que volver a la tradición y recolectar esa tradición para poder entender algo de este presente que se nos abre ante nosotros, ¿no? Digamos, si acá hay algo que no es nostálgico, insisto, para mí no es nostálgico, o no es ese sentimiento, en ese punto no es tan opuesto a lo que propone Malevich, porque no es una búsqueda nostálgica, sino más bien es una búsqueda política, ¿no? Es entender que algo de la tradición y de la historia es necesario recuperar en el presente para poder restablecer un diálogo entre generaciones, ¿no? Y que ese diálogo entre generaciones que se hace desde el presente encuentra en las tradiciones del pasado una vitalidad que parecía perdida, ¿no? Que es necesario recuperar, ¿no? Esos libros vueltos a leer en las tumbas de quienes los escribieron tienen una vitalidad para pensar el tiempo presente. Por supuesto, Pues, Priviera, sí. perdón, no, sí que puede ser que la vitalidad también esté dada por el hecho de que hay un factor común entre esas personas y nosotros, que es justamente que somos todos mortales, todos nos vamos a morir, hay veces que se siente como mucho más ajeno leer un texto de una persona escrito hace 200 años en un contexto de hace 200 años, se siente más ajeno hasta que eso, nos acordamos de que fueron personas que vivieron realidades quizás no tan diferentes en un montón de factores a la nuestra, y que justamente muchas de esas ideas pueden ser discutidas hoy. Uh-huh. Sí, sí, que hay, que esas ideas pueden ser discutidas, que hay un tiempo que no es un tiempo lineal, ¿no? Que el tiempo presente no es un tiempo lineal, no es un tiempo homogéneo, sino que se construye a partir de capas y de superposiciones que tienen que ver con recuperar esas formas anacrónicas del pasado, ¿no? O esas formas del pasado que todavía siguen sobreviviendo. Entonces, ahí es donde, de nuevo, ¿no? Esto que Malevich decía, hay algo ahí que es necesario destruir para que dé lugar a lo nuevo. Bueno, en este material, eso nuevo, o sí, lo nuevo que pueda aparecer en términos de sentido para entender el presente, viene no de la destrucción de ese pasado, sino de
quizás sí de la recolección de gestos o de documentos o de ideas que habían quedado no en la superficie, sino en capas ocultas, ¿no? También, esto no lo dice la película, pero uno después como reconstruyendo algunas entrevistas que le hacen a Prividera, algunos textos que por otra parte tiene mucho escrito, digamos, hay como una visión de la historia muy benjaminiana en él, ¿no? Esta idea de que la historia tiene que ser mirada a contrapelo, recuperando esos sentidos o esas luchas o esas figuras que terminan siendo ocultas por el devenir hegemónico de la historia triunfante o la historia de los vencedores, ¿no? Hay algo de eso, digo, pero nada de ese gesto genealógico o arqueológico que puede estar en Prividera puede hacerse sin entender o sin sostener al mismo tiempo que nada del pasado puede ser destruido, ¿no? Hay algo de ese pasado que necesariamente tenemos que resguardar. ¿Para qué? Para comprender las coordenadas del presente, ¿no? ¿Para qué? Para esclarecer este drama sobre el que pareciera ser un drama permanente y constante de la política y de la cultura argentina, que tiene que ver con el antagonismo, con la heterogeneidad, con la tensión irresoluble, etcétera, etcétera. Sí, podríamos decir, bueno, Malevich está pensando en la obra de arte, en el arte. Prividera está pensando en otra cosa, no está tratando de meter una cuña en la discusión política, en la discusión cultural. Ahí uno puede como marcar como sendas diferencias. Pero en un punto me parece que ese problema que habría el texto de Malevich y las reflexiones de Malevich en relación a los museos, en relación al archivo, en relación al pasado, encuentran un contrapunto interesantísimo con esta otra propuesta que plantea Prividera, que vuelve al cementerio, que vuelve a esos textos, que vuelve a darle voz o a ponerle voz a los viejos anaqueles o las viejas bibliotecas de la tradición argentina. Y al volver a ponerle voz a esas viejas bibliotecas, está redefiniendo y resignificando las discusiones del presente. Bueno, estamos ya sobre la hora. Queda como abierta la discusión, me parece. No sé si hay algún otro comentario, alguna duda que haya quedado, alguna pregunta. Sí, estoy contestando a la pregunta de Milagros en el chat. Sí, en el Centro Cultural Recoleta entraría como, digamos, como en la categoría de museo. Sí, no hay problema con eso. Bueno, la semana que viene vamos a continuar con este tema y podemos retomar este material. La idea es ya trabajar con los temas de la unidad 2, que es que vamos a trabajar el problema de las vanguardias, entonces esta discusión va a volver a aparecer. Voy a dejar para que lean, como no vamos a trabajar los textos de Simone Weil sobre el trabajo, sino que si hay alguna duda lo retomamos, pero no vamos a dedicarle mucho tiempo, si no nos seguimos retrasando con eso. Sí les pido si pueden leer el texto de Rancière sobre las vanguardias, porque con ese texto vamos a comenzar la discusión de la nueva unidad. Y respecto a la lista de obras para la bitácora, es sobre lo que estamos trabajando, así que va a haber una lista que vamos a subirla cuando subamos las consignas, que esperemos que va a ser durante la semana que viene. Bueno, me despido, hasta el próximo viernes. Chao, hasta Dale, luego. gracias, profe. Profe, nos Profe, vemos. gracias. Profe, nos vemos. Buen fin de... Adiós.